Gloria al nombre poderoso de Jesús. Gracias le doy al Señor porque nuevamente puedo estar usando estos medios para traer siempre una exhortación, una palabra de parte del Señor, para que muchos la oigan y se aperciban de los tiempos que estamos viviendo. Gracias le doy al Señor porque en este día Dios me ha dado nuevamente una palabra para traerla. Una palabra que va a edificar a muchos y una palabra que va a exhortar a otros a acercarse al Señor, y los que están fríos, los que están alejados del Señor, para que vuelvan a los caminos del Señor Jesucristo. En este día le quiero dar gracias nuevamente al Señor porque Dios es bueno y para siempre es su misericordia. También hay que darle gracias a Dios porque a muchos de nosotros Dios no nos ha llamado como pastor. Dios no nos ha llamado a ejercer ciertos ministerios, pero la palabra dice, y es bien clara: id por todo el mundo, predicad este evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado, ese será salvo. Pues por esa palabra nosotros en este tiempo estamos ejerciendo el mandato que el Señor nos ha dado. Estamos predicando la palabra y estamos siendo en las manos del Señor instrumento del Señor para llevar esta palabra a todo lugar, a toda esquina, usando estos medios que llegan lejos. Y le damos gracias al Señor por eso, porque sabemos que muchos van a escuchar, muchos que no conocen al Señor, y muchos que conocieron al Señor y se alejaron. También hay muchos que van a escuchar la palabra, pero no andan de la mejor manera con el Señor, justificándose en todo, y no están haciendo y no están agradando al Señor. Nuevamente le doy gracias a Dios porque nos permite que podamos traer siempre, como dice la Biblia, maná del cielo. Traemos palabra, no traemos palabra adulterada, no traemos palabra que salga de nosotros, traemos palabra que viene de la misma Biblia, viene del mismo Señor, y Él es el que nos da la palabra para llevarla. En este día le doy nuevamente gracias al Señor Jesucristo por eso. Yo en este momento voy a traer una pequeña palabra y después voy a orar en el nombre del Señor Jesús. Y la palabra se encuentra en Lucas 12:5. Lucas 12:5. Y la palabra dice: pero os enseñaré a quién debéis temer. Temed a aquel que después de haber quitado la vida, tiene poder de echar en el infierno. Sí, os digo a este: temed. Gracias, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Señor, he leído tu palabra. Señor, te pido en este momento, Señor, que seas tú quitando al hombre, que seas tú, Señor, poniendo en mis labios un carbón encendido. Limpia mis labios, Señor, en el nombre de Jesús. Y que esta palabra, Señor, que la has traído tú, la has enviado tú, y ahora por medio de nosotros
la vamos a llevar a los que la escuchan. Señor, que sea tu palabra tocando cada corazón y dando convicción de pecado en el nombre de Jesús. El Señor nos dice en su palabra, Jesús mismo hablando, nos dice constantemente, Jesús nos advertía del infierno, porque Él sabía el valor de un alma. Jesús mismo nos advertía acerca del infierno. Jesús le estaba advirtiendo a la iglesia. La Biblia está llena de advertencias de parte del Señor, donde menciona muchas veces la realidad del infierno. Una realidad que muchos y en muchos lugares le pasan por arriba y no hablan de eso. Una realidad que muchos ignoran y siguen bajo esa ignorancia haciendo lo que no le agrada al Señor. Por eso el Señor nos dice en su palabra, Jesús mismo constantemente nos advertía acerca del infierno, porque Él sabía el valor de un alma. Cada vez que se pierde un alma y uno sabe que esa persona se perdió porque esa persona no tenía a Cristo, da pesar, porque uno sabe dónde está esa alma. Y da mucho pesar. Por eso nosotros tenemos que estar hablando, tenemos que estar trayendo la palabra siempre. Siempre tenemos que estar advirtiendo. Nosotros somos atalayas puestos por Dios para que advirtamos al pueblo de la realidad del infierno. El libro de Mateo 8:36 nos dice bien claro, porque ¿qué aprovechará al hombre si ganara el mundo y perdiere su alma? ¿Qué aprovechará al hombre si ganara el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Tenemos que entender una cosa aquí bien clara. El hombre sin Cristo está perdido. El hombre sin Cristo está solo completamente. El hombre sin Cristo piensa posiblemente, tengo esto, tengo aquello, tengo lo otro, tengo casa, tengo carros, tengo dinero en abundancia, pero anda lejos de Dios. Y estoy hablando del hombre que no conoce a Dios. El hombre que no conoce a Dios. Por eso la Biblia dice bien claro, ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? La Biblia nos habla del joven rico. Este joven tenía muchas posesiones. Este joven tuvo un encuentro con Jesús. Y Jesús le preguntó si él conocía los mandamientos. Y él le dice a Jesús, esto hecho, esto hecho, esto hecho y esto hecho. Conocía los mandamientos, pero Jesús, que todo lo conoce y todo lo escudriña, le dijo,
pero te falta algo. Te falta algo. Vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. Y dice la Biblia que eran tantas las riquezas que tenía este joven, que al Jesús decirle, vende todo lo que tiene y dárselo a los pobres, dice la Biblia que se fue triste. Se fue triste. Prefirió mejor quedarse con toda la riqueza y que su alma se perdiera en el infierno. Hoy en día, lamentablemente, y hay que decirlo, está sucediendo también. Hoy en día, las riquezas tienen al hombre ciego. Tienen al hombre que solamente está pendiente a las riquezas. Tienen al hombre que solamente está pendiente a hacer más cada día. Y no quiere saber de Dios. No quiere saber de Dios. Por eso dice, ¿o qué recompensa dará el hombre por su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Nosotros no tenemos cómo pagarle a Dios. No hay. No tenemos cómo pagarle al Señor por la salvación de nuestras almas. Pero hay algo bien importante en todo esto, que ya Dios recibió la paga por la salvación de nuestras almas. Y se llama Jesucristo. Él dio su vida por cada uno de nosotros. Él fue a la cruz y murió por cada uno de nosotros, por nuestros pecados. Pero también resucitó a los 3 días para que nosotros tengamos vida eterna en Él. Porque no hay otra manera de tener vida eterna, solamente por medio de Jesús. Solamente por medio de Jesús. Por eso dice en Lucas 12:5, pero os enseñaré a quién debéis temer. Pero os enseñaré a quién debéis temer. Temed a aquel que después de haber quitado la vida, tiene poder de echar en el infierno. Si os digo, a este temed. El Señor nos está hablando aquí por su palabra, que temamos a Dios, que siempre temamos a Dios, porque Dios tiene el poder para echar en el infierno nuestras almas. Por eso nosotros tenemos que andar en obediencia a Dios. Por eso nosotros tenemos que andar agradando a Dios. Y cada vez que fallamos, la Biblia dice, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Porque en este caminar, el que diga que no falla y que no peca es un mentiroso. Y la Biblia dice que el que diga que no peca le hace a Dios mentiroso. Y Dios no miente. Por eso dice la Biblia, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. La Biblia nos dice bien claro que Jesús hablaba de Él mismo como juez en el día del juicio.
La Biblia nos habla que va a haber un juicio. Va a haber un juicio donde todo aquel que muera va a ir a ese juicio. Muchos van a ir para recibir recompensa, pero hay otros que van a ir para recibir condenación eterna. Por eso Jesús hablaba de él mismo como juez en el día del juicio. Jesús va a ser el juez. Jesús es el que va a juzgar. Jesús es el que va a hacer todas las cosas. El Señor Jesús. La Biblia es bien clara y nos dice que solo hay un camino al cielo. Solo hay un camino al cielo. Y ese camino se llama Jesús. Al cielo no llega nadie, ni llegamos, ni va a llegar nadie, ni por ningún santo, ni por ningún santo que se llame María, ni por Buda, ni por Mahoma, ni por nadie. Llegamos al cielo por medio del arrepentimiento, aceptando a Jesús como nuestro Señor y Salvador. Es la única manera de llegar, de entrar al cielo. No hay otro camino, solo por medio de Jesús. En el libro de Juan 14:6 nos dice el Señor por su palabra: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Yo soy el camino, Jesús, y la verdad, Jesús, y la vida, Jesús. Nadie viene al Padre sino por mí. El único camino para llegar al cielo, el único camino para llegar al Padre es por medio de Jesús. No hay otro camino, solamente por medio de Jesús. Y esto es algo que no se habla ni se predica en muchos lugares. En muchos lugares solamente entretienen. Y lamentablemente los que están sentados ahí no entienden, no escuchan, no saben. Y solamente es por medio de Jesús. En muchos lugares la ignorancia es tan grande que todavía los tienen celebrando ciertas cosas, haciendo ciertas rutinas, cuando el camino es solamente por medio de Jesús. No hay otra manera de llegar al cielo. La Biblia habla bien claro y dice que los que suben por aquí, o los que suben por allá, o los que tratan de trepar por allá o por aquí, la Biblia les llama saltadores, que quieren llegar al cielo tratando de entrar por allí, por allá o por el otro lado. Pero ¿sabe qué? Hay noticias. Por medio de Jesús es el único camino. Y para poder tener salvación y vida eterna, tenemos que arrepentirnos ahora que estamos en vida. Tenemos que arrepentirnos ahora que estamos respirando. Tenemos que arrepentirnos ahora que estamos vivos
y tenemos oportunidad de salvación por medio de Jesús. Por eso en Juan 14:6 dice: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí, dice el Señor Jesús. Sino por mí, dice el Señor Jesús. Nadie puede salvar al hombre. Únicamente Jesucristo. Jesús es el único que puede darle salvación y vida eterna al hombre. Nosotros tenemos que estar hablando de Jesús. Donde quiera que vayamos tenemos que hablar de Jesús, que es el único camino en el cual podemos conseguir salvación y vida eterna por medio del Señor Jesucristo. Nadie puede salvar, solamente Jesús. Nadie puede salvarte, amigo. Nadie puede salvarte, amiga, solamente arrepintiéndote y aceptando a Jesús como Señor y Salvador de tu vida, para que puedas en su tiempo entrar al cielo, para que en su tiempo estemos todos juntos en la boda del Cordero. Nos dice la Biblia en el libro de Lucas 16, 23 al 31. Y lo voy a leer completo hasta el 31. Y dice, refiriéndose al hombre rico y a Lázaro. Refiriéndose al hombre rico y a Lázaro. Como la Biblia nos habla bien claro que todo aquel que muere sin Cristo y va al infierno va a estar con todos los sentidos como estuvo en la tierra. Nadie quiere hablar de esto. Nadie quiere hablar estos temas en muchas iglesias, porque cuando se hablan estos temas, muchos se van porque la palabra los confronta. Por eso dice la Biblia que las palabras de un pastor, gloria a Dios por esos pastores que están hablando la palabra. Dice que son clavos, son como clavos. Cada vez que un hombre de Dios, un pastor, habla la palabra como está escrita, esa palabra sale y va a hincar como clavos a todo aquel que anda cojeando, a todo aquel que anda creyendo que engaña a Dios, pero no lo puede engañar. Y nos dice el Señor en Lucas 16 del 23 al 31, y dice, y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos. Y en el Hades alzó sus ojos. El Hades es el infierno. Pero dice, alzó sus ojos, refiriéndose al hombre rico. Si alzó sus ojos, estaba con ese sentido, podía ver. Y más adelante la palabra nos da a entender que sí estaba viendo. Y dice, estando en tormentos, porque también la persona que muere sin Cristo y va al infierno es atormentada al momento. Lamentablemente hoy se está enseñando ciertas doctrinas, ciertas cosas se están enseñando, pero la Biblia es clara. Y yo tengo que agarrarme y dejarme guiar por lo que dice la Biblia. Por eso la Biblia hay que escudriñarla. Por eso la Biblia hay que leerla para que no te metan cuentos. Para cuando se pare un testigo de Jehová al lado tuyo y venga a traer cosas que no tiene que traer,
usted tenga la espada de Dios en su boca. Mi alma alábala hoy, llamando su Akima. Siento la presencia de Dios. Usted pueda, por medio de la palabra, sacar la espada y contrarrestar toda mentira de muchos falsos. Por eso dice, y estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham. Escuche esto, y vio de lejos a Abraham. Yo diría que en esta parte de Lucas 16, 23, 31, Dios nos explica de una manera tan y tan clara qué es lo que sucede con aquel que va al infierno y qué es lo que sucede con aquel que va, en este caso, hoy en día sería al cielo, pero en este tiempo era al seno de Abraham, donde estaban con todos sus sentidos según nos dice la Biblia. Y dice, y vio de lejos a Abraham. Él estaba con sus sentidos, podía ver, podía identificar, porque identificó a Abraham, identificó a Lázaro, y dice, y a Lázaro en su seno, y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, escuche esto bien claro, entonces él dando voces. Por eso la palabra nos dice que el que va al infierno va a estar con todos sus sentidos, porque dice dando voces. Cuando él vio a Abraham y a Lázaro al otro lado, porque la Biblia dice que el infierno y el seno de Abraham quedaban prácticamente al frente. Solamente había un abismo que los separaba. Por eso el hombre rico, cuando miró donde estaba Abraham y Lázaro, los pudo identificar. Porque esa es una de las cosas que sucede con todo aquel que muere sin Cristo. Va a estar con todos sus sentidos en el infierno. Va a poder ver, va a poder identificar. Y dice, entonces, él dando voces dijo, Padre Abraham. Ahí lo llamó Padre. Quiere decir que en la tierra él lo conocía. Quiere decir que en la tierra él lo conocía como Padre Abraham. Y le dice, ten misericordia de mí. Pero la Biblia dice que él gritando, dando voces, o sea, gritando, él llamó a Abraham y le dijo, ten misericordia de mí. Quiere decir que Abraham lo escuchó y él escuchaba, o sea, sus sentidos, su oído podía escuchar. Podía escuchar. Por eso cuando venga cualquiera, como muchos de estos grupos que dicen que el infierno no existe, que dicen, usted no sabe, eso es el Señor allá, sabrá quién es el que va a entrar o no. La Biblia es clara y la Biblia a mí me dice bien claro que el que creyere que Jesús es el Señor y confesar a Jesús como Señor y Salvador, ese va a ser salvo. Esa persona va a entrar al cielo, pero es por medio de Jesús. Por eso dice, entonces él dando voces dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí. Y escuche esto. Y dice, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua. Este hombre desde el infierno podía ver que en el seno de Abraham, de acuerdo a lo que dice la Biblia, había agua. La Biblia no lo dice así literalmente que había agua,
Pero cuando él dice envía a Lázaro para que moje su dedo en agua y refresque mi lengua, podemos entender por lo que dice que sí, él veía agua. Y si la veía, posiblemente escuchaba el agua corriendo. Y dice, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Porque estoy atormentado en esta llama. ¿Qué nos quiere decir la palabra? Que el hombre rico, mientras estaba en el infierno, ese hombre podía sentir en su cuerpo el calor, podía sentir en su cuerpo el fuego, podía sentir en su cuerpo: mi alma alaba a Dios, las llamas que lo quemaban. Porque en el infierno, el que va al infierno va a estar con todos sus sentidos como estuvo en la tierra. Porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: hijo, acuérdate. Esto es muy importante aquí. Él le dice: hijo, acuérdate. ¿Qué nos quiere decir el Señor también? Que la persona va a estar con su mente, con sus pensamientos, va a recordar, va a conocer, se va a acordar de todas las cosas que hizo en la tierra. Por eso él se acordaba de Abraham y Lázaro. Por eso él los llamaba desde el lugar donde estaba en el infierno. Él los llamaba. Pero Abraham le dijo: acuérdate que recibiste tus bienes en vida. ¿Qué le quiso decir Abraham con eso? Mientras ese hombre estaba con vida, tenía riquezas, ese hombre las estaba disfrutando, no tenía necesidad de nada. Posiblemente, pienso yo, nunca pensó que se iba a morir, pero le llegó el día de morir y le dio cuentas a Dios porque cayó en el infierno. Amigo y amiga que no conoces al Señor, que esta palabra, si la estás escuchando, abra tu entendimiento y escapes por tu vida ahora que estás con vida. Ahora es el momento de buscar al Señor Jesús y arrepentirse. Porque estoy atormentado en esta llama. Y Abraham le dice: acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males. Pero ahora este es consolado aquí. Abraham le dice al hombre rico: acuérdate que tú recibiste los bienes, todo lo recibiste mientras estaba vivo. Y Abraham y Lázaro males. Pero ahora Lázaro aquí está siendo consolado. ¿Dónde? En el seno de Abraham. Ahí estaba siendo consolado, mientras el hombre rico, como lo identifica la Biblia, estaba siendo atormentado. Por eso dice: también Lázaro males. Pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Había entre el seno de Abraham y el infierno, había una cima, había un lugar que evitaba, no permitía que del infierno pasasen al seno de Abraham, o del seno de Abraham que alguno fuese allá.
Dice, porque hay una gran cima, está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Entonces le dijo, ¿quién le dijo eso? El hombre rico. Y escuche lo que le dijo el hombre rico, porque el hombre rico, mientras estaba en el infierno, podía sentir, estaba con todos sus sentidos. Y le dijo, te ruego, pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique. Para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Él estaba pidiendo a Abraham que enviase a Lázaro para que le testificara a sus hermanos, para que no fueran a ese lugar de tormento. Pero lo que podemos ver aquí, cuando él dice a este lugar de tormento, él podía sentir el tormento que estaba sobre él, todo lo que le estaba sucediendo. Y Abraham, dice la palabra, le dijo a Moisés, y a los profetas tienen, óiganlos, a Moisés le dice, Abraham le dice, perdón, a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos a ellos, que los oigan a ellos. Si ellos querían que alguien, como el hombre rico quería, que le advirtieran a sus hermanos para que no fuesen a ese lugar, Abraham le dice a Moisés y los profetas tienen, que los oigan a ellos. Hoy en día el Señor ha puesto hombres llenos de su espíritu, ha puesto pastores llenos de su espíritu. Hoy en día el Señor ha puesto siervos llenos de su espíritu. Hoy en día el Señor ha puesto personas llenas de su espíritu para que adviertan lo mismo como Abraham le dijo al hombre rico. A Moisés y los profetas tienen, que los escuchen a ellos. Por eso Dios ha puesto hoy a muchos para que adviertan a ese pueblo que anda sin conocimiento, a ese pueblo que está falto de saber de que el que muere sin Cristo va al infierno. Dios ha puesto pastores, ha puesto siervos, ha puesto incluso ovejas como nosotros a hablar y advertir de la realidad del infierno, para que muchos sean apercibidos. Pero esta palabra no es en sí para el mundo. Esta palabra es para muchos que lamentablemente van a las iglesias, pero siguen pisoteando la sangre de Cristo, siguen haciendo lo malo, siguen con amistad del mundo, siguen con la amistad del mundo. Y dice la Biblia, y Abraham le dijo, a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo, no, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levante de entre los muertos. ¿Qué nos da a entender el Señor aquí por esa palabra? Que hoy en día Dios está usando a muchos pastores, está usando personas, siervos,
Está usando personas comunes y corrientes como nosotros, simplemente ovejas, para que adviertan al pueblo, para que adviertan a otros. Pero esos otros escuchan la advertencia, pero como andan con una pierna en la iglesia y una pierna en el mundo, siguen haciendo lo malo. No se dan cuenta que el día de mañana no sabemos qué nos va a pasar. No se dan cuenta que el día de hoy es el que Dios ha permitido que vivamos. El de mañana no lo sabemos. Y el que ande cojeando, el que ande haciendo lo malo, le va a dar cuenta a Dios. Por eso dice, mas Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levante de entre los muertos. ¿Qué quiere decir el Señor con esto? Si no estaban escuchando a Moisés y los profetas, y ellos hablando, quiere decir, y no le hacían caso, quiere decir que tampoco iban a escuchar, incluso si Abraham enviara a Lázaro nuevamente, para que Lázaro le advirtiera a su familia, no vayan hagan las cosas bien, porque mira, su hermano está en el infierno, y si ustedes hacen lo malo y siguen haciendo lo malo, van a ir al infierno. Pero no es así. Abraham le dijo, a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos a ellos. Óiganlos a ellos. Nos dice la palabra en el libro de Jonás 3, 8 y 9, y lo quiero leer para que vean cómo el Señor siempre advierte, para que veamos cómo Dios siempre está advirtiendo, pero el hombre no quiere escuchar. El hombre quiere seguir haciendo lo que le da la gana. Y otra vez digo, lamentablemente, uno sabe lo que va a suceder con el mundo, con todo aquel que no tiene a Cristo. Pero lo que da pesar y da pena es que en las mismas iglesias están llenas de muchos que andan lejos de Dios. En las mismas iglesias hay muchos que no han nacido de nuevo. En las mismas iglesias hay muchos que van porque papi o mami van a la iglesia. Pero esos jóvenes están ahí y están sin Cristo. Están sin Cristo. Por eso gloria a Dios. Porque hoy en día se habla un mensaje en estos lugares de sana doctrina. Gloria al nombre de Jesús. Mi alma alaba al Señor Jesucristo. Y el que escuche y no haga caso, en su tiempo le va a dar cuenta a Dios. Porque la Biblia dice bien clara que los hombres darán cuenta a Dios por cada palabra que hablemos. Por cada palabra que hablemos. Por eso el Señor nos dice en Jonás 3, 8 y 9, y quiero que escuchemos esto. Dice, si no cúbranse de cilicio hombres y animales y clamen a Dios fuertemente y conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos? Eso es lo que nos dice la palabra. Esto es en el libro de Jonás. Pero hoy en día solamente hay un camino y es Jesús. Y la persona tiene que arrepentirse a tiempo. La persona tiene que arrepentirse antes. Por eso en el libro de Apocalipsis, ahí está escrito todas las cosas que van a suceder. ¿Qué nos quiere decir el Señor? Ya todo está escrito, ya todo está aquí. Todo esto va a suceder. No busque más por aquí ni busque más por allá. El único camino es Jesús. ¿Quieres salvación?
por medio de Jesús. ¿Quieres vida eterna? Por medio de Jesús. Arrepiéntate, apártate del mal, del pecado y sírvele al Señor Jesús. Es el único que le puede dar salvación y vida eterna al hombre. Es el único. Es el único. Mi alma alaba al Señor Jesucristo. Mi alma alaba al Señor Jesucristo. En el libro de Mateo 21, 12 y 13, el Señor nos dice por su palabra: y entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, y les dijo: mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. ¿Cómo el pueblo de Dios va a andar apercibido del tiempo que estamos viviendo? ¿Cómo el pueblo de Dios va a andar apercibido de que hay un infierno y todo aquel que muere sin Cristo va al infierno? ¿Cómo van a saber si la misma casa de Dios la han hecho cueva de ladrones? En la misma casa de Dios, lo que se supone que es el lugar donde se va a adorar a Dios, donde se va a invocar el nombre de Jesús, es el primer lugar donde han hecho lo que no le agrada a Dios. Por eso dice la Biblia: y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo. En muchos lugares hoy en día todo el mundo está tranquilo, todo el mundo está alegre. ¿Por qué? Porque se vende esto, se vende aquello. Lo que es el altar de Dios, ahí ya prácticamente en muchos lugares no están alabando, lo que están es cantando. El pueblo lo tienen adormecido. No se habla esto, todo es: ¿dónde te pongo? Y no advierten al pueblo del tiempo que estamos viviendo y de la realidad de un infierno. De la realidad de un infierno, que el que muere sin Cristo va a ese lugar. Es lamentable. Y dice: y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Y les dijo: escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y lamentablemente eso es lo que está pasando hoy. Lamentablemente eso es lo que está sucediendo hoy. El pueblo, mucho pueblo, piensan que están bien porque no se habla esto. Por eso cuando se hablan estos temas, cuando se advierte, y gloria a Dios por el lugar y por los lugares donde nos congregamos, se advierte al pueblo. ¿Por qué se van muchos? Porque se cumple lo que dice la Biblia. Las palabras del pastor son como clavos que hincan. Cuando la palabra sale de advertencia, cuando esa palabra sale de la boca de un pastor o de un hombre que Dios está usando, esa palabra va a confrontar, y el que está ahí, que anda mal, se va y se va a otro lugar donde le acarician el oído. Pero la palabra es clara. Jesús advirtió la realidad de un infierno. La realidad de un infierno.
Todo aquel que muere sin Cristo va a ese lugar. Todo aquel que muere sin Cristo va a ese lugar de tormento. Y no lo digo yo, lo dice la Biblia. Lo dice la Biblia. Por eso, en el libro de Jonás, Jonás 3, 2 y 4, nos dice el Señor bien claro. Por eso nosotros tenemos que estar hablando la palabra. Si Dios nos da una palabra que vamos a decir dura media hora, hablemosla. Pero si Dios nos da una palabra que va a durar una hora, hora y media, háblela. Es Dios el que está hablando. Dios quiere llevar esa palabra a muchos que la van a escuchar. Por eso nos dice el Señor en Jonás 3, 2 y 4. Y escuche esto, amigo, usted que está mirando y está escuchando, usted que ha conocido al Señor, pero no anda muy bien con el Señor. Es tiempo de arrepentirse. Es tiempo de buscar a Dios y dejar de estar jugando a la iglesia. Nos dice el Señor en el libro de Jonás 3, 2, 4. Levántate y ve a Nínive. Levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. ¿Usted está escuchando esto? Por eso cuando Dios nos habla, Dios nos da una palabra, hable esa palabra, porque le vamos a dar cuenta a Dios. Si la palabra no se habla, le vamos a dar cuenta a Dios. Por eso dice, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Nosotros hablamos lo que Dios nos dice por su palabra. Nosotros hablamos lo que Dios nos pone en nuestro corazón a hablar por medio de su palabra. Por eso, cuando Dios nos dice, ve a esa ciudad y habla lo que yo te diré, hay que hacerle caso a Dios. Levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y dice la palabra en el 3, en el versículo 3, y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová, conforme a la palabra de Jehová, y era Nínive ciudad grande en extremo de 3 días de camino. ¿Qué nos quiere decir el Señor con esto? Por eso, cuando Dios nos da un tema para hablarlo, hay que hablarlo. A veces yo digo, Señor, pero ¿cómo voy a hablar esto? Porque yo sé que cuando yo estoy hablando esto, estos temas que el Señor me da, a mí me escucha mucha gente, porque después yo lo puedo ver en las personas que entran. Pero también yo sé que hay muchas personas que me conocen, muchas personas que incluso van al lugar donde yo voy, donde yo me congrego, y también ven estas prédicas, las escuchan, y las prédicas los confrontan porque no andan bien. Van a la iglesia pero andan cojeando. Y estas prédicas, por eso hay que hablarlas. Y aquí por medio de la palabra, en Jonás 3, 8 y 9, Dios nos habla claro. Y en Jonás 3, 2, 4, Dios nos habla claro. Levántate y ve a Nínive. Levántate y ve a Nínive. O sea, muchos están conforme sentados, muchos están tan y tan cómodos que Dios los habla y no le hacen caso a la voz de Dios. No le hablan a nadie. Salen de la iglesia y no le hablan a nadie, no advierten a nadie de la realidad del infierno. No, yo no puedo hablar de esto porque se enoja el amigo, se enoja el hermano. Pero cuando Dios te pone la palabra y tú la hablas, porque Dios sabe lo que le está sucediendo al hermano. Dios sabe que ese hermano anda cojeando. Y cuando tú sueltas la palabra que Dios te dio,
Dios va a confrontar por medio de la palabra a ese hermano para que no se pierda. Para que no se pierda. Levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te daré. Por eso cuando Dios nos da estos mensajes, la gloria sea para Cristo, mi alma lo alaba, hay que hablarlos. Porque yo sé que alguien lo está escuchando. Porque yo sé que alguien va a ser confrontado con esa palabra. Y Dios lo que quiere es que esa persona se aparte del mal camino. Y esa persona, por medio de lo que dice la palabra, son personas que están sentadas en las iglesias. A esas personas son las que Dios le está hablando. ¿Por qué? Porque el mundo sabemos que está bajo el dominio del maligno, bajo el dominio de Satanás. Es bien claro eso. Pero Dios le está hablando a la iglesia por medio de esta palabra. Y otra vez lo voy a decir: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré, dice el Señor. Y proclama el mensaje que yo te diré. Mi alma alaba al Señor Jesucristo. Mi alma alaba al Señor Jesucristo. Por eso nos dice la Biblia que solamente hay un camino al cielo, y es por medio de Jesús. La Biblia nos dice, y es algo que tenemos que entender, nosotros como discípulos, Dios espera de nosotros que advirtamos a las personas acerca del peligro del infierno. Lo voy a leer otra vez. Dios espera que nosotros como discípulos advirtamos a las personas del mundo que no conocen a Cristo, pero también a muchos que están sentados en las iglesias conformes y cómodos, de la realidad del peligro acerca del infierno. Solo hay un camino para evitar el infierno. Solo hay un camino para evitar al infierno. Nosotros, cuando no teníamos a Cristo, íbamos derechito al infierno. Yo, cuando no tenía a Cristo, iba derecho al infierno, a quemarme al infierno. Pero la misericordia de Dios fue tan y tan grande, y ha sido tan y tan grande conmigo, que Dios me salvó de ir al infierno. Por eso dice, solo hay un camino para evitar el infierno. Jesucristo es el camino. La Biblia dice bien claro en el libro de en el libro de Ezequiel 3:18, dice el Señor por su palabra bien claro. Y escuchemos esto. Y le pido a Dios que al amigo, a la amiga, al hermano, a la hermana que está escuchando esto, escuche la palabra que Dios está hablando. No la estoy hablando yo de mi propia. No la está hablando de mí. Dios me está usando para hablar esta palabra. Por eso en el libro de Jonás, lo que leí ahorita, Dios nos da una orden para ir a cierto lugar y hablar lo que Dios nos da. Tenemos que hablarlo. Gloria a Dios, porque Dios me ha dado esta oportunidad para estar aquí hablando esta palabra. Y yo sé que en el nombre de Jesús vienen cosas lindas, donde la palabra se va a empezar a traer también próximamente. Dios me va a ayudar para que la palabra se empiece a traer de otra manera. La misma palabra, pero cuando digo de otra manera es usando otros medios para que esta palabra llegue a los oídos de los cuales Dios quiere que llegue. Por eso dice en el libro de Ezequiel 3:18,
El Señor hablando. El Señor hablando dice: cuando yo dijere al impío, de cierto morirás, y tú no le amonestares, ni le hablares, para que el impío sea percibido de su mal camino, a fin de que viva. El impío morirá por su maldad, pero su sangre demandaré de tu mano. Esto cualquiera lo puede leer y dice: no, eso está escrito ahí ya. Esto que está escrito aquí es real. Esto que está aquí escrito es una realidad. Si Dios nos manda a hablarle a alguien y nosotros no lo hacemos, y esa persona muere en su tiempo, Dios nos va a demandar esa sangre. Está escrito en la palabra. Esto es una advertencia bien fuerte para los hijos de Dios, que Dios llama a que hablemos. Por eso dice: cuando yo dijere, hablando Dios al impío. Pero ¿cómo Dios le va a decir al impío? Por medio de nosotros. Dios nos usa a nosotros para hablarle al impío, al que no conoce a Dios, a Cristo. De cierto morirás, y tú no le amonestares. O sea, Dios nos dice: vete, háblale a este que está aquí. Mira, ese que está en el car wash, háblale. Mira, ese que está ahí en el restaurante, háblale. Mira, este que está en el gas station, háblale. Y nosotros no hacemos caso. Y esa persona saliendo de ahí muere. Dios nos va a demandar esa sangre. Dios nos va a demandar esa sangre. De cierto morirás, y tú no le amonestares ni le hablares. Cuando yo dijera al impío: de cierto morirás, y tú no le amonestares ni le hablares, para que el impío sea percibido de su mal camino. O sea, para que el impío, el que no conoce al Señor, escuche, tenga el conocimiento de que está mal, de que está haciendo la cosa mal, y que si muere y muere sin Cristo va al infierno, lo que nos dice la palabra. Por eso tenemos que hacer lo que Dios nos dice: ir y hablarle al impío. Por eso tú que estás escuchando, tú que en un tiempo le serviste a Dios, tú que en un tiempo le diste el corazón a Dios y te alejaste, y ahora estás bebiendo, ahora estás fumando, ahora estás haciendo lo malo delante de los ojos de Dios. Si te mueres hoy en el pecado, abre los ojos en el infierno. La Biblia es clara: mi alma alaba la gloria de Dios. Mi alma alaba la gloria de Dios. Por eso hay que hablar esto, para que el impío sea percibido y se aparte del mal camino. Y dice el Señor en la palabra: el impío morirá por su maldad. Escuche: pero su sangre demandaré de tu mano. Por eso tenemos que hablar. Por eso tenemos que advertir. Por eso tenemos que hablar la palabra como está. Por eso tenemos ya que dejarnos de tanta pasividad y hablar la palabra como está. Que te critiquen: oh, este se cree pastor. No soy pastor, yo soy oveja. Oh, pero ¿qué le pasa a este? Si a mí no me lo dice y tú me lo vas a decir. A mí Dios me dice que lo hable, y yo lo hablo, porque yo sé la realidad de un infierno. Porque yo sé que ahora mismo, también lo digo, tengo hermanos que no tienen a Cristo y siguen en los malos caminos y siguen haciendo lo malo, se justifican. Y si cada uno de mis hermanos muere sin Cristo, no te vas a ir a dormir. La Biblia llama a dormir a la muerte. Se va al infierno. El que muere sin Cristo se va al infierno. Está en la Biblia. Aprendamos a leer la Biblia. Leemos el libro de Apocalipsis. No nos agarremos solamente de un versículo allá en el Viejo Testamento. Leamos el libro de Apocalipsis. Leamos el Nuevo Testamento. Mi alma alaba la gloria de Jesús. Por eso dice el Señor: pero su sangre demandaré de tu mano. Muchos de ustedes ignoran esta advertencia, y Dios está advirtiendo hace tiempo. Dios está advirtiendo incluso desde el Viejo Testamento, y lo pude leer en Jonás, y hay muchas advertencias más en el Viejo Testamento. Y Dios está advirtiendo. Muchos de ustedes ignoran esta advertencia
Pero escuche esto, pero cuando tu corazón deje de palpitar, será demasiado tarde. Hoy es el tiempo. Hoy es el día de salvación. Hoy es el día que escogió Dios para salvarte, salvar tu alma. La Biblia dice que solamente hay un camino al cielo. Por eso en el libro de Juan 14:6 nos dice la palabra, Jesús hablando: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Jesús lo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. No es por nadie más. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Ahora mismo, mientras yo estoy hablando esta palabra, ahora mismo, en este momento, podrán muchos decir lo contrario, pero es una realidad. Hay millones de almas, escuche esto, hay millones de almas millones de almas están allá abajo en el infierno porque nadie les advirtió, y más van en camino porque nadie les advierte. A mí me da pesar, me da una pena tan grande en estos lugares de miles, cómo entretienen a la gente. Y si el Señor viniera hoy, la Biblia nos habla bien claro de eso. Si el Señor viniera hoy, se van a quedar muchos. La Biblia es clara, lo dice, en las iglesias se van a quedar muchos. Esto es una voz de advertencia para todo aquel que va a la iglesia y está jugando con el Señor. Arrepiéntete. Arrepiéntete y vuelve a la senda antigua. Mi alma alaba la gloria del Señor Jesucristo. Y muchos se van a perder. Muchos que el Señor ama se van a perder porque los engañan en estos lugares. Millones de almas están allá abajo porque nadie les advirtió, y más van en camino. Su sangre está en nuestras manos. Por eso, cuando Dios pone un tema en mi corazón para advertir, yo hago lo que el Señor dice. Porque yo sé que el que muere sin Cristo va a un infierno. Yo sé que el que muere sin Cristo va a ese lugar, su cuerpo se queda en una tumba, pero su alma va al infierno si murió sin Cristo, donde es atormentado, día y noche. El tormento no acabará jamás. Su sangre está en nuestras manos. Cuando un alma perdida cree en el Señor Jesús, un milagro ocurre. Escuche esto: cuando un alma perdida acepta a Jesús, un milagro ocurre. El milagro de la salvación por medio del Señor Jesucristo. El milagro de la salvación por medio del Señor Jesucristo. Por eso es lindo cuando nosotros vemos, cuando se hace el llamado en las iglesias. Y esto lo voy a decir. Aunque tengamos que acortar 10 minutos antes o 15 minutos antes, hay que hacer llamado todos los días domingo hay que hacer un llamado. ¿Por qué? Porque hay vidas ahí, hay almas en ese lugar, almas que si no se hace un llamado y esas almas mueren saliendo de ahí, Dios va a llamar a cuentas. No nos olvidemos, siempre hay que hacer un llamado. Por eso cuando Dios me da la oportunidad de traer una palabra
llevarla por el internet, por estos medios, yo siempre hago un llamado y yo no veo quién está en el otro lugar, quién está al otro lado de la pantalla, pero yo sé que alguien está siendo salvado. Mi alma alaba a Dios, salvado del infierno. En el libro de Juan 3:16 nos dice el Señor: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Escuche esto: para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿No se pierda de qué? Porque si la persona muere sin Cristo, se perdió. Y se perdió de esa vida eterna con el Señor. Va a tener vida eterna, pero en el infierno. Por eso tenemos que advertir por medio de la palabra. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El Señor es bueno y nos ama. El Señor ama a todo aquel que no le conoce. El Señor los ama. El Señor no quiere que ninguno se pierda. Lo dice en la palabra. El Señor no quiere que ninguno se pierda. En el libro de Crónicas 7:14 hay algo bien importante aquí, donde dice el Señor: si se humillare mi pueblo, si se humillare mi pueblo. Pregunto yo, ¿la gente del mundo que no conocen al Señor son el pueblo de Dios? No, el pueblo de Dios somos nosotros. El pueblo de Dios somos nosotros. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y se humillaren y invocaren mi nombre, yo oiré desde los cielos y sanaré su tierra. Por eso el hombre tiene que humillarse ante Dios. El hombre tiene que invocar el nombre del Señor Jesús. Por eso el hombre tiene que clamar a Dios para que Dios sane su tierra, para que Dios lo salve, para que Dios tenga misericordia y evite que vaya al infierno. Dice en el libro de Apocalipsis, ya terminando la palabra que el Señor me dio, dice en el libro de Apocalipsis 20, 12 y 15: y vi a los muertos, escuche esto, y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios. ¿Ante quién? Ante Dios. Grandes y pequeños. Y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados, escuche esto, los muertos. Y fueron juzgados los muertos. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. ¿Qué nos quiere decir el Señor con esto? Todo lo que nosotros hablamos, todo lo que nosotros decimos, todo lo que nosotros hacemos, todo está siendo llevado, como se diría, en un récord. Todo está siendo escrito. Y a base de las cosas que están escritas, las cosas malas que haya hecho esta persona, y si muere sin Cristo, el día cuando sea juzgada,
Los libros van a ser abiertos y va a dar cuenta a Dios por toda y cada una de las cosas que estaban escritas en los libros. Pero dice también, y otro libro fue abierto, que es el libro de la vida. Ese es el libro donde todo aquel que nace en Cristo, donde todo aquel que nace en salvación, el nombre va a ser escrito en ese libro. Y dice, y otro libro fue abierto. Y el que no se halló inscrito, escuche esto, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida, dice que fue lanzado al lago de fuego que arde con azufre. Pero hay algo que yo voy a decir bien claro aquí. Cuando dice fue lanzado, acordémonos de una cosa, que cuando esto suceda, esto va a ser después de la segunda resurrección. Las personas van a tener cuerpo. El cuerpo va a ser como tal lo tuvieron mientras estaban vivos, sin brazos, sin ojos, enfermos como fuese, y van a ir ante el trono blanco. Y ahí ante el trono blanco se va a abrir los libros y se va a leer todo lo que han hecho. Y cuando en el libro de la vida se busque el nombre y el nombre no aparezca ahí, acuérdense que si van ante el trono blanco es porque el nombre nunca estuvo escrito ahí. Los que van a ir ante el trono blanco son aquellos que rechazaron a Cristo. Va a ser lanzado al lago de fuego y azufre. Pero escuche esto, esa vez va a ser lanzado al lago de fuego y azufre con cuerpo, con alma y espíritu. Esto es serio. Dios habla y habla en serio. Esto es una palabra de advertencia. Esto es una palabra para todo aquel que anda jugando con el Señor. Arrepiéntete y vuelve a la senda antigua. Pídele perdón al Señor y vuelve a la senda antigua para que Dios te perdone y Dios no permita que vayas a ese lugar. Mi alma alaba la gloria del Señor Jesucristo. Mi alma lo bendice a esta hora. Oh, mi alma lo bendice. En el libro de Apocalipsis 22:20 dice bien claro, el que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. Ahí está hablando el Espíritu Santo. El que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. Sí, ven, Señor Jesús. Sí, ven, Señor Jesús. Yo quiero leer, antes de terminar y hacer el llamado que siempre hago para los que no tienen a Cristo. Quiero leer lo que dice Primera de Pedro 5:2. Y dice bien claro, y se está refiriendo a los pastores, se está refiriendo a todo aquel que Dios ha puesto a cargo de las ovejas del Señor. Dios se está refiriendo por medio de esta palabra a todo aquel que Dios ha puesto a cargo. Acordémonos de una cosa, Dios llamó un pastor y le dio un rebaño. Dios no llamó pastores y le dio el mismo rebaño. Eso no puede ser. Si es así, la Biblia está equivocada. Dios llamó un pastor y le dio un rebaño. Y ese pastor es responsable de ese rebaño. Mi alma alaba a Dios y estoy hablando palabra de Dios. Y dice bien claro en Primera de Pedro 5:2. Apacentad la grey de Dios,
que está entre vosotros, cuidando de ella no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo propio. Eso dice la palabra. Nadie puede salvarte, únicamente Jesucristo, amigo, amiga. Amigo, amiga, que no tienes al Señor, que andas lejos de Dios, siempre lo has rechazado. Dios ha enviado personas a que te amen y tú sigues rechazando. El día y la hora en que vamos a morir nadie lo sabe. Por eso Dios ha puesto vasos, ha puesto pastores, ha puesto ovejas, ha puesto siervos a hablarnos la palabra. Yo les pido a las amigas y a los amigos que no tienen al Señor, y a los que en un tiempo lo conocieron y se apartaron, yo les pido que inviten al Señor Jesucristo a su vida como Señor y Salvador personal. Les pido que lo inviten para que Dios los salve. Yo voy a hacer una oración y les pido a los amigos, a las amigas que no tienen a Cristo. Ahí mismo donde estás, Dios te quiere salvar. La salvación es espiritual. Por eso me vino ahora a mente y lo voy a soltar, porque si no lo suelto, ¿qué decir? Tengo que decirlo. Esto me vino ahora a la mente porque Dios es bueno. Dios es el que trae. La Biblia dice, cuando este hombre fariseo fue de noche a ver a Jesús, cuando este hombre fue de noche a ver a Jesús y le dice a Jesús: ¿qué tengo que hacer para ser salvo? ¿Tendré que volver nuevamente al vientre de mi madre? Y era un hombre que conocía la ley, era un hombre que estaba capacitado en la ley, sabía todo. Perdón, sabía todo. Y Jesús le dice: ¿eres maestro de la ley y no conoces esto? El viento sopla de donde quiere. Así le dijo: el viento sopla de donde quiere. ¿Qué le quiso decir el Señor? La salvación es espiritual. Por eso cuando una persona acepta a Cristo, yo estoy aquí, la persona puede estar en el Japón, puede estar en cualquier otro país del mundo, y la persona acepta a Cristo, la salvación es al momento. La salvación es rápida. ¿Por qué? Porque es espiritual. Es espiritual. Por eso le pido a los amigos, a las amigas que no conocen al Señor, a los que están apartados, que inviten nuevamente al Señor a sus vidas para que sea su Señor y su Salvador. Repita conmigo para que Dios los salve. Ahí donde está, si quieres cerrar los ojos, ciérralos. O si los quieres dejar abiertos, déjalos abiertos. Dios hace como quiere. Repite esta oración conmigo. Amado Dios, soy un pecador y necesito que me perdones. Yo creo que Jesucristo derramó su sangre preciosa y murió por mi pecado. Estoy dispuesto a apartarme del pecado. Gracias, Señor Jesús. Yo invito a Jesucristo para que venga a mi corazón y a mi vida como mi Salvador personal. Si tú hiciste esta oración, bienvenido a la familia de Dios. Dios ha salvado tu alma de un infierno que arde. Si hiciste esta oración, perdón, Dios
te ha salvado en este día. Dios te ha salvado. Y si tú que andabas apartado del Señor, te reconciliaste con el Señor, gloria a Dios. Ahora yo les pido a cada uno de ustedes que busquen una iglesia, se congreguen y no se aparten del Señor Jesucristo, porque el Señor Jesucristo es el único que salva y que perdona. Ahora busquen una Biblia, empiecen a leer la Biblia y congréguense y empiecen a servir al Señor en el nombre de Jesús. Voy a orar por los que estén enfermos. Voy a orar por cada uno de los que les pido perdón nuevamente, estoy un poquito acatarrado. Voy a orar por todos aquellos que de una manera u otra necesitan un toque del Espíritu Santo. Necesitan un toque de la presencia de Dios. Yo voy a orar por cada uno de aquellos que esté enfermo, por cada uno de aquellos que esté pasando por circunstancias que no le permiten hacer muchas cosas y no le permiten agarrarse más de Dios. Ahora mismo voy a orar por cada uno de los que estén enfermos, problemas de visión, problemas del oído, problemas del corazón, problemas en cualquier parte del cuerpo, problemas que le impiden echar hacia adelante. Yo voy a orar a Dios para que Dios sane por medio de su palabra. Padre, en el nombre de Jesús, yo envío una palabra de sanidad. La Biblia dice que la palabra no retornará vacía, sino que hará para lo que fue enviada. La Biblia nos dice que tú enviabas la palabra y los sanabas. La Biblia dice que aún cosas mayores de las que tú hiciste, nosotros haremos en tu nombre. Y yo lo creo, Señor. Por eso en este momento yo envío la palabra. En el nombre de Jesús, ordeno en el nombre poderoso de Jesús que toda enfermedad en los ojos, fuera en el nombre de Jesús. Toda enfermedad en los oídos, fuera en el nombre de Jesús. Todo tipo de enfermedad en los cuerpos, fuera en el nombre de Jesús. Por su palabra declaro sanidad total, por su palabra. Ahora quiero orar por aquellas personas que están alejadas de Dios, que están alejadas de Dios, que escucharon el mensaje y con todo y eso están duros. Voy a orar para que el Señor toque los corazones en el nombre de Jesús. Padre, tú sabes a quién le estoy hablando por medio de tu palabra. Te pido, Dios, que toques el corazón y que los traiga al arrepentimiento en el nombre de Jesús. Hay personas que están siendo atadas con cadenas por el mismo diablo, cadenas de vicio, droga, cadenas de pornografía, cadenas que han sido puestas por el diablo. Que el Señor los reprenda. Ahora mismo toda cadena tiene que caer fuera en el nombre de Jesús. Toda cadena que caiga ahora en el nombre de Jesús, y declaro libre por la palabra en el nombre poderoso de Jesús. Gracias le doy al Señor. Gracias le doy a las personas que de alguna manera u otra han visto la programación, de alguna manera u otra han visto esta prédica, han recibido. Le doy gracias a Dios por las personas que se van a conectar más tarde. Le doy gracias a Dios por las personas que en su tiempo van a dejar su mensaje de qué Dios ha hecho en sus vidas. Si Dios te ha salvado, deja tu mensaje para que sirva para otros cuando entren a mirar el video. Si Dios te ha sanado de alguna enfermedad, deja tu mensaje para que el Señor toque a los demás por medio del mensaje que tú dejes.
de lo que Dios ha hecho en tu vida. Le doy gracias a Dios en el nombre poderoso de Jesús. Este es su hermano José Vargas, un siervo más, sirviéndole al Señor y haciendo lo que Dios nos ha llamado a hacer. Le doy gracias a Dios. Bendigo a cada uno de los que ha estado mirando y de los que van a seguir mirando. Los bendigo a todos en el nombre poderoso de Jesús. Será hasta la próxima, cuando Dios me dé otra palabra poderosa para predicarla a todo aquel que está necesitado de ella. Que el Señor les bendiga y nos vemos la próxima vez. Amén, amén y amén.